Un magnate acostumbrado a tener el control absoluto de su vida y de todos los que lo rodean. Una ama de llaves recién llegada con un pasado discreto y un don especial. Y una niña que perdió la sonrisa hace mucho tiempo. ¿Qué sucede cuando estos tres mundos chocan en el lugar más inesperado de una mansión, helada por el silencio? Lo que está a punto de descubrir no solo cambiará sus vidas para siempre, sino que podría redefinir el verdadero significado de una familia. Quédate hasta el final para descubrirlo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 vídeos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Él es un multimillonario acostumbrado a controlar cada detalle de su vida y de la enorme mansión en la que vive. Una tarde, al llegar a casa más temprano de lo habitual, entra en la cocina y ve algo que nunca esperó. Su nueva doncella le está enseñando a su hija, una niña que no había sonreído en meses, a cocinar con harina en la encimera, risas en el aire y una chispa en los ojos de su hija. Él se queda allí mirando en silencio hasta que finalmente pregunta qué está pasando. Pero lo que ella dice a continuación no solo lo deja sin palabras, cambia por completo la forma en que ve a su hija, su hogar e incluso a sí mismo. Clara llegó a las puertas principales de la imponente mansión de Ricardo Valente, llevando una modesta maleta y una silenciosa determinación. El lugar era impresionante. Altas puertas de hierro, un amplio camino de entrada, bordeado de setos perfectamente recortados, y un edificio tan grande que parecía más un hotel que una casa. Al entrar, notó de inmediato que a pesar de toda la riqueza expuesta, algo no encajaba. El aire se sentía pesado. No había sonidos de risas, ni pasos apresurados por los pasillos, solo un extraño silencio que parecía seguirla. Un mayordomo la guió por el vestíbulo de mármol, señalando las habitaciones principales antes de dejarla cerca de la cocina. Mientras Clara observaba su entorno, vio a una niña pequeña sentada sola al final del pasillo. La niña, Sofía, tenía el pelo largo y castaño, un rostro pálido y una expresión que no mostraba interés en nada a su alrededor. No levantó la vista cuando Clara la llamó suavemente por su nombre. En cambio, mantuvo la mirada fija en el suelo. Sus dedos retorcían una cinta que sostenía en sus manos. Clara supo de inmediato que esta niña no estaba acostumbrada a hablar con extraños. No quería asustarla. Así que en lugar de forzar la conversación, pensó en un enfoque diferente. Clara abrió un armario en la cocina, sacando harina, azúcar y huevos. Empezó a hablar de manera casual, no sobre la limpieza o las reglas, sino sobre la comida. «Estoy a punto de hacer algo delicioso», dijo en un tono amigable. «Pero realmente me vendría bien una ayudante». Hizo una pausa y luego añadió juguetonamente: «¿Crees que podrías romper un huevo con una sola mano?» Por primera vez, Sofía levantó la vista curiosa. Sofía no respondió de inmediato, pero sus ojos siguieron a Clara mientras se movía por la cocina. Clara decidió no presionarla, manteniendo un tono ligero y alegre mientras explicaba lo que estaba haciendo, rompiendo huevos, mezclando harina y midiendo azúcar. Después de un minuto, Sofía se deslizó de su silla y se acercó. Se quedó en silencio junto a la encimera, observando cómo los ingredientes se acumulaban en el bol. Clara le entregó un solo huevo, mostrándole cómo golpearlo suavemente contra el borde del bol antes de abrirlo. «Tu turno», la animó Clara. Sofía lo intentó, sus pequeñas manos un poco inseguras. El huevo se rompió, pero un trozo de cáscara cayó en el bol. Levantó la vista nerviosa esperando ser regañada, pero en su lugar Clara se rió. «Eso es parte de la diversión», dijo sacando la cáscara con una cuchara. Los labios de Sofía se curvaron en la más pequeña de las sonrisas. Animada, Clara le preguntó si quería mezclar la masa. Pronto Sofía estaba removiendo con cuidado, sosteniendo la cuchara de madera con ambas manos. El sonido del batidor contra el bol llenó la silenciosa cocina y la tensión en el aire pareció desvanecerse. Clara siguió hablando, contando pequeñas historias sobre cocinar cuando era más joven,
mientras Sofía comenzaba a añadir ingredientes sin que se lo dijeran. No había prisa ni instrucciones gritadas, solo un ritmo lento y paciente. Para cuando la masa estuvo lista, las mejillas de Sofía habían ganado un poco de color y su sonrisa se había convertido en una risa, suave cuando un poco de harina cayó sobre su camisa. Continuaron trabajando juntas, pasando de la masa a formar pequeñas galletas en la bandeja. Sofía estaba concentrada, colocando la mezcla cuidadosamente, con una cuchara y ordenándola en filas. Clara la dejó tomar la iniciativa, interviniendo solo para guiar sus manos cuando la cuchara se inclinaba demasiado. Por primera vez desde que llegó, Clara sintió que empezaba a entender a la niña silenciosa. No era antipática, solo estaba escondida en su propio espacio, quizás sola. Cuando la bandeja estuvo lista, la deslizaron en el horno y Sofía se sentó en un taburete para mirar a través de la puerta de cristal. A medida que las galletas comenzaban a subir, el cálido olor comenzó a extenderse y Clara notó que Sofía lo inhalaba profundamente y con los ojos fijos en el lento cambio dentro del horno. No hablaron mucho entonces, pero el silencio se sentía diferente, más suave, más cómodo. Clara se apoyó en la encimera vigilando a su nueva pequeña compañera. Podía ver que la guardia de Sofía había bajado un poco. La cinta de la niña ahora yacía olvidada en la encimera a su lado y en su lugar. Sostenía una cuchara de madera como si fuera algo importante. Cuando el temporizador finalmente sonó, Sofía saltó ansiosa por sacar la bandeja. Clara la ayudó con los guantes de cocina y juntas colocaron las galletas en una rejilla para enfriar. Sofía se rió cuando una de ellas se partió por la mitad, robando un trozo antes de que se enfriara por completo. Ese fue el momento en que todo cambió. El sonido de pasos firmes y rápidos vino del pasillo, y Clara se giró para ver a Ricardo, valente entrando en la cocina más temprano de lo esperado. Su traje caro y sus zapatos pulidos contrastaban con el desorden casual, casi hogareño, que habían creado. Harina en la encimera, algunas cáscaras de huevos rotas en un bol, y el olor a galletas, recién hechas llenando el aire. Se detuvo en seco cuando las vio. Sus ojos fueron primero a Clara, luego a su hija, y algo en su expresión cambió. Sofía, sin darse cuenta de su sorpresa, todavía se reía suavemente mientras se lamía un poco de chocolate del dedo. Para Ricardo era una vista rara. Su hija apenas había sonreído en meses y mucho menos reído. No dijo nada al principio, solo se quedó allí asimilando la escena. Clara se enderezó un poco, insegura de cómo podría reaccionar, pero tampoco habló. Podía sentir el peso del momento, intuyendo que esto era importante. La mirada de Ricardo permaneció en Sofía como si temiera romper cualquier frágil magia que estuviera ocurriendo. El silencio se prolongó, pero ya no era frío. Era el tipo de pausa que contiene algo precioso. Entonces, casi sin querer, dejó escapar un suspiro silencioso. La comisura de su boca se elevó ligeramente como para igualar la alegría de su hija. En los días que siguieron a su primer encuentro con Sofía, Clara decidió mantener las cosas simples. No presionó a la niña para que hablara o jugara. En cambio, creó un ritual silencioso. Cada tarde, a la misma hora, preparaba algo en la cocina. A veces era una sopa, otras un pastel y a veces solo pan con mantequilla y hierbas. Siempre mantenía la puerta de la cocina abierta, no para invitar a nadie directamente, sino para dejar que los olores se extendieran por el pasillo. No habló mucho de ello con los demás miembros del personal, y a nadie pareció importarle su nuevo hábito. Los 2 primeros días, Sofía no apareció. Clara siguió adelante de todos modos, pelando patatas, cortando pan, hirviendo pasta, todo mientras tarareaba suavemente. Al tercer día notó una pequeña sombra en el pasillo. No levantó la vista de inmediato. Sabía que era Sofía. La niña estaba de pie justo en el umbral de la puerta, su pequeño cuerpo apoyado contra la pared. No hablaba, solo observaba con esos ojos curiosos y cautelosos. Clara mantuvo sus manos en movimiento, cortando zanahorias en rodajas finas y luego dejándolas caer en una olla con un suave chapoteo. Habló con voz tranquila, describiendo sus acciones como si estuviera hablando sola.
Ahora van las zanahorias. Necesitan cocinarse hasta que estén blandas. No se dio la vuelta ni le pidió a Sofía que se acercara. Simplemente continuó con su trabajo. El olor de las verduras hirviendo comenzó a llenar la habitación y el leve sonido de una cuchara tintineando contra la olla pareció atraer a Sofía. Se acercó lentamente. Sus pequeños zapatos casi no hacían ruido contra las baldosas de la cocina. Se detuvo a unos metros del mostrador, sus ojos siguiendo cada movimiento de las manos de Clara. Clara la miró brevemente, lo suficiente para sonreír, y luego volvió a mirar la tabla de cortar donde estaba picando cebollas. «Estas harán la sopa más dulce», explicó suavemente con un tono firme y casual. Cogió la sal, añadió una pizca a la olla y luego la removió suavemente. Sofía se acercó un paso más, ahora de pie justo al lado del mostrador. Su mano descansaba en el borde, sus dedos tamborileando ligeramente, como si estuviera probando el espacio. Clara deslizó la cuchara de madera hacia ella sin forzar, solo ofreciendo. «¿Quieres remover?», les preguntó manteniendo los ojos en la olla. Sofía dudó. Luego tomó la cuchara dándole a la mezcla un giro lento y cuidadoso. Sus movimientos fueron tentativos al principio, pero pronto encontró un ritmo, observando cómo los colores se mezclaban en el caldo humeante. Clara no la corrigió ni le dijo que tuviera cuidado. En cambio, siguió añadiendo ingredientes, dejando que Sofía formara parte del proceso sin centrar demasiado la atención en ella. A partir de ese día, la cocina comenzó a cambiar. Ya no era solo un lugar para preparar comida. Se convirtió en un pequeño centro de calidez en una casa que se había sentido demasiado grande y silenciosa. Cada tarde, Clara estaría allí cortando, removiendo, probando y Sofía aparecería a su debido tiempo. A veces ayudaba desde el principio, otras veces simplemente se sentaba en el mostrador y observaba. Los olores a pan recién hecho o a estofado hirviendo se extendían por los pasillos, reemplazando el frío aroma de los muebles pulidos y las habitaciones intactas. Poco a poco los colores comenzaron a llenar el espacio. Verduras brillantes en el mostrador, un paño de cocina rojo colgado del asa del horno, un pequeño plato de galletas enfriándose junto a la ventana. La presencia de Sofía también trajo pequeños sonidos. El arrastre de una silla por el suelo, el tintineo de una cuchara, incluso la risa ocasional cuando sucedía algo inesperado, como que la masa se le pegara a los dedos. Nadie le había dicho que tenía que estar allí, y eso era lo que lo hacía funcionar. Venía porque quería y Clara la trataba como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Esta rutina, por simple que fuera, comenzó a aflojar la tensión que una vez había flotado en el aire. La cocina, antes fría e impersonal, se estaba convirtiendo en el corazón del hogar. Ricardo empezó a notarlo. Al principio fue sutil. Pasaba por la puerta de la cocina de camino a su estudio y oía voces bajas, el sonido de cortar algo o la risa ligera de Sofía. Una noche, la curiosidad pudo más que él y se detuvo justo fuera de la puerta. Dentro, Clara estaba amasando masa en el mostrador con las mangas remangadas, mientras Sofía espolvoreaba harina sobre la superficie. No había incomodidad ni conversación forzada, solo un flujo constante de pequeñas tareas y una comodidad silenciosa. Ricardo no entró. Se quedó apoyado contra la pared lo suficientemente oculto para que no lo notaran. Sus ojos siguieron cada movimiento de Sofía y por primera vez en mucho tiempo la vio completamente absorta en algo. No estaba distraída ni cerrada en sí misma. Estaba allí presente en el momento. Su pelo tenía un poco de harina y sus mejillas estaban un poco sonrojadas por el calor del horno. Ricardo no pudo evitar notar la diferencia con unas semanas atrás, cuando apenas hablaba con nadie. Se quedó más tiempo del que pretendía, observando cómo Clara dejaba que Sofía tomara la iniciativa en ciertos pasos, sin apresurarla, sin corregirla con dureza. Era como si la cocina se hubiera convertido en un espacio seguro, uno donde Sofía no tenía que tener cuidado de cometer errores. En los días siguientes, las visitas silenciosas de Ricardo se hicieron más frecuentes. A veces llegaba justo a tiempo para ver a Sofía, probar la sopa
y darle a Clara un pequeño asentimiento de aprobación. Otras veces la encontraba sentada con las piernas cruzadas en el mostrador, desgranando guisantes o partiendo chocolate en trozos pequeños. Nunca interrumpió y ellas nunca lo invitaron a entrar, pero a él no le importaba. Era suficiente con mirar, con ver la chispa de vida regresar a su hija poco a poco. El espacio olía diferente, ahora más vivido, más como un lugar donde ocurrían momentos reales. Incluso el resto del personal había comenzado a comentar que la casa se sentía más cálida, aunque no podían explicar por qué. Ricardo lo sabía. Era esta rutina, esta conexión silenciosa entre Clara y Sofía, lo que estaba cambiando todo lentamente. Una noche, mientras el sol se ponía, se encontró de nuevo en la puerta, apoyado en silencio, mientras Sofía removía una olla con total concentración. Clara estaba a su lado explicando algo sobre añadir especias, su voz tranquila y firme. Ricardo se quedó allí sin decir nada, simplemente contemplando la vista de su hija, absorta, curiosa y a su manera, feliz de nuevo. Clara estaba limpiando uno de los cajones inferiores de la cocina, arrodillada en el suelo de baldosas, con un trapo y una pequeña cesta para organizar los artículos. La mayor parte de lo que encontró era ordinario. Viejas tarjetas de recetas, un par de cucharas medidoras rotas y baños de cocina desiguales, doblados en pilas irregulares. Mientras apartaba una pila de servilletas, su mano tocó algo diferente. Era un trozo de papel doblado, ligeramente arrugado, los bordes suaves de haber sido manipulado muchas veces. Curiosa, lo abrió con cuidado. La letra era desigual, claramente de un niño. Las palabras eran cortas y simples, pero la hicieron detenerse. Era una nota de Sofía escrita a su difunta madre. El mensaje decía que lamentaba no haber comido el día anterior y prometía que intentaría ser buena. El pecho de Clara se oprimió al leerlo. La idea de una niña disculpándose por algo tan pequeño y a una madre que ya no estaba allí, la golpeó de una manera que no pudo ignorar. No sabía cuándo se había escrito la nota, pero el papel se sentía viejo y la tinta se había desvanecido ligeramente. Sin hacer ruido, Clara lo dobló exactamente como había estado, volviéndolo a colocar en el cajón donde lo encontró. Cerró el cajón lentamente, como si sellara el recuerdo, pero las palabras se quedaron con ella. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 vídeos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Llevó el peso de ello en silencio, decidiendo no mencionarlo a nadie. Sabía que no era su lugar sacarlo a relucir todavía, pero también supo que nunca lo olvidaría. El resto del día transcurrió en una rutina tranquila. Clara continuó con su trabajo como de costumbre, preparando comidas, ordenando la cocina y tachando pequeñas tareas domésticas de su lista. Notó a Sofía por la casa, a veces en el pasillo, a veces junto a la ventana. Pero no hablaron mucho esa tarde. La nota había cambiado la forma en que Clara miraba a la niña. Siempre había sentido que había dolor bajo el silencio de Sofía, pero ahora tenía una pequeña prueba de ello. Esta noche, después de la cena, Clara estaba en la cocina enjuagando los platos cuando oyó unos pasos suaves detrás de ella. Sofía estaba allí, sosteniendo el pequeño peluche que llevaba a menudo. No habló de inmediato, pero su expresión era diferente, menos reservada, casi tímida. Después de una pausa, preguntó en voz baja, ¿puedes acostarme esta noche? Era una petición tan simple, pero Clara entendió que significaba algo importante. Sin dudarlo, se secó las manos y asintió. Caminaron juntas por el pasillo hacia la habitación de Sofía. La suave luz de las lámparas, proyectando manchas cálidas a lo largo de la alfombra. Dentro de la habitación, Sofía se metió en la cama mientras Clara le subía la manta hasta los hombros. Sofía se acostó de lado abrazando su peluche mientras Clara se sentaba en la silla junto a la cama. No intentó iniciar una conversación ni contar un cuento para dormir. Simplemente se quedó allí, presente, mientras la respiración de Sofía comenzaba a ralentizarse. De vez en cuando, los ojos de la niña se abrían para asegurarse de que Clara todavía estaba allí, y cada vez se encontraba con la misma mirada firme y
tranquilizadora. Clara mantuvo su postura relajada, una mano descansando ligeramente en el reposabrazos, la otra doblada en su regazo. El silencio se prolongó, pero no era incómodo. Se sentía estable, como una promesa silenciosa de que no se iría hasta que Sofía estuviera dormida. Lentamente el cuerpo de la niña se relajó. Su agarre sobre el peluche se aflojó a medida que el sueño comenzaba a apoderarse de ella. Clara observó cómo su rostro se suavizaba. La tensión en su frente se desvanecía poco a poco. Sintió una ola de protección que no podía explicar del todo, como si le hubieran confiado una pequeña parte de confianza, y fuera su deber protegerla. Se quedó incluso después de que la respiración de Sofía se asentara en el lento ritmo del sueño profundo, asegurándose de que la niña estuviera realmente en reposo antes de pensar en moverse. En ese mismo momento, la puerta de la habitación se abrió ligeramente. Ricardo estaba en el umbral, la luz del pasillo perfilando su figura. Había venido a ver a su hija esperando encontrarla dormida y sola, pero en cambio encontró a Clara allí, sentada en silencio a su lado. Por un momento no se movió ni habló. Sus ojos se desviaron de Clara a Sofía, notando lo pacífica que se veía su hija, algo que había sido raro durante tanto tiempo. Sintió que algo se removía dentro de él, algo para lo que no estaba preparado. No era ira ni celos exactamente, sino un miedo profundo y desconocido. La vista de su hija encontrando consuelo en otra persona le hizo darse cuenta de que esta nueva conexión entre ellas era fuerte, quizás más fuerte que cualquier cosa que él hubiera logrado darle en meses. Ese pensamiento lo inquietó. Se quedó en la puerta más tiempo del que pretendía, inseguro de si entrar o marcharse. El miedo no era sobre Clara en sí, era sobre perder el papel que debería haber tenido en la vida de su hija. En silencio, volvió a cerrar la puerta a medias, dejándolas en el suave resplandor de la lámpara de noche. Y mientras caminaba de regreso por el pasillo, la imagen de Clara y Sofía se quedó con él, un recordatorio de un vínculo que estaba creciendo, más rápido de lo que podía controlar. La tormenta comenzó a última hora de la tarde con nubes oscuras, que se acumulaban rápidamente. Sobre la mansión, al principio era solo una lluvia intensa golpeando contra las ventanas, pero pronto el viento se levantó, sacudiendo las contraventanas y doblando los árboles del jardín. Clara estaba en la cocina terminando de limpiar cuando las luces comenzaron a parpadear. Miró hacia el pasillo, sospechando ya lo que se avecinaba. Luego, con un breve parpadeo final, la electricidad se fue por completo. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia, golpeando el techo y el lejano estruendo de un trueno. Casi al instante oyó pasos rápidos, y Sofía apareció en la puerta de la cocina. Tenía los ojos muy abiertos y se agarraba con fuerza las mangas de su suéter. Clara no necesitó preguntar. Podía ver el miedo en el rostro de la niña. Recordó lo que Ricardo le había dicho. La madre de Sofía había muerto en un día lluvioso. Para Sofía las tormentas no eran solo mal tiempo, eran un doloroso recordatorio. Sin perder tiempo, Clara se agachó a su nivel y le habló con calma, asegurándole que todo estaba bien. Buscó en el pequeño cajón donde se guardaban los artículos de emergencia y encontró unas cuantas linternas a pilas. En lugar de simplemente entregarle una, Clara decidió convertir el momento en algo más suave, algo menos aterrador. Sacó frascos de vidrio vacíos de un armario y colocó una linterna dentro de cada uno, dejando que la luz se extendiera en un cálido y disperso resplandor. «Estos», le dijo a Sofía, «son nuestros frascos de estrellas. Mantendrán alejada la oscuridad». Los ojos de Sofía se detuvieron en los frascos, la curiosidad reemplazando lentamente el miedo. Clara alineó los frascos a lo largo del suelo del pasillo, creando un pequeño camino brillante. Luego se sentó con Sofía justo en medio de él. La niña se quedó cerca, todavía tensa pero no tan paralizada como antes. Clara comenzó a tararear una vieja melodía que recordaba de su propia infancia, una que su abuela solía cantar. Después de unos momentos, cantó suavemente la letra, su voz firme y baja. Sofía se apoyó contra ella, sosteniendo su peluche en una mano,
mientras observaba las suaves luces parpadear dentro de los frascos. La tormenta afuera no cesaba, pero aquí, en este pequeño tramo del pasillo, se sentía lejana. Los minutos pasaron lentamente. El trueno todavía retumbaba en la distancia, y las pesadas gotas de lluvia seguían cayendo contra el cristal. Pero el resplandor de los frascos de estrellas hacía que el espacio se sintiera seguro. Sofía comenzó a relajarse. Sus hombros bajaron, su agarre sobre su peluche se aflojó. Clara continuó cantando, repitiendo los versos con el mismo ritmo tranquilo. En un momento, los labios de Sofía se movieron débilmente tratando de igualar las palabras. Clara no llamó la atención sobre ello. Simplemente continuó dejando que el momento permaneciera tranquilo y natural. Después de un rato, Sofía apoyó la cabeza en el brazo de Clara, con los ojos entrecerrados. La luz de los frascos se reflejaba débilmente en su rostro, haciendo que sus rasgos se vieran suaves en la penumbra. Clara ajustó su posición para que Sofía pudiera apoyarse más cómodamente, rodeándola con un brazo sin apretar. Sintió que la respiración de la niña se ralentizaba mientras se dejaba llevar por el sueño. La tormenta afuera todavía era ruidosa, pero Sofía ya no se inmutaba cuando llegaba el trueno. Las dos se quedaron allí rodeadas por el suave círculo de luz hasta que la respiración de Sofía se estabilizó por completo. Casi una hora después se abrió la puerta principal. Ricardo entró sacudiéndose la lluvia de su abrigo y pasándose una mano por el pelo mojado. Lo había pillado fuera por negocios y su ropa estaba húmeda por el aguacero. Dejó su maletín sobre una mesa y miró hacia el pasillo, curioso por el tenue resplandor que venía del suelo. Al acercarse, la vista lo detuvo en seco. Clara estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared, un brazo alrededor de una Sofía dormida. La cabeza de la niña estaba acurrucada contra su pecho y su pequeño peluche descansaba en su regazo. A su alrededor, los frascos brillaban suavemente, proyectando pequeñas pozas de luz que parpadeaban con cada movimiento de las linternas en su interior. Ricardo se quedó quieto, observando sin decir una palabra. Notó la expresión pacífica en el rostro de Sofía, tan diferente de la mirada reservada y distante que a menudo tenía. Le sorprendió lo completamente a gusto que parecía, incluso con la tormenta todavía retumbando afuera. Ricardo se acercó en silencio sin querer molestarlas. Se agachó a su lado, sus ojos moviéndose de Clara a su hija. Una comprensión comenzó a formarse en su mente, una que era tan incómoda como Clara. Siempre había creído que mantener a Sofía a salvo significaba protegerla de cualquier daño, mantener su rutina estable, asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero al mirarla ahora, durmiendo en los brazos de otra persona, vio que la seguridad no era lo mismo que el consuelo. Le había faltado algo más que protección física. Le había faltado una presencia. Alguien que simplemente se quedara con ella cuando llegara el miedo. Ese pensamiento le pesaba. Se quedó allí un rato, los tres rodeados por el suave resplandor de los frascos, hasta que finalmente se reclinó contra la pared, dejando que la quietud se asentara. Afuera la tormenta continuaba, pero aquí, en el cálido círculo de luz, no importaba. Se encontró observando a Clara más de cerca ahora. No estaba haciendo nada grandioso o complicado. No estaba contando historias, ni prometiendo que no pasaría nada malo. Simplemente estaba allí, sus brazos firmes alrededor de Sofía, su cuerpo quieto y tranquilo. Ricardo se dio cuenta de que esto era algo que no le había dado a su hija en mucho tiempo. Tiempo sin distracciones, tiempo sin prisas. Se sintió a la vez agradecido e inquieto, inseguro de cómo asumir él mismo ese papel. Por ahora no lo intentó. En cambio, ajustó su posición sentándose completamente en el suelo junto a ellas. No habló, no se movió, solo se quedó allí mientras los minutos se alargaban. De vez en cuando Clara lo miraba, su expresión ilegible, pero no rompía el silencio. En esa quietud compartida, Ricardo sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio de que Sofía hubiera encontrado consuelo y un agudo y persistente temor de que si no tenía cuidado, podría perder la cercanía que quería reconstruir con ella. Aún así, se quedó, y cuando la lluvia finalmente comenzó a amainar afuera,
Los tres seguían allí rodeados por sus pequeñas estrellas brillantes. Era un espacio largo y estrecho, con altas ventanas a ambos lados y hileras de plantas en macetas, la mayoría de ellas caídas por el abandono. Las baldosas del suelo estaban cubiertas por una fina capa de polvo y el aire en el interior olía débilmente a tierra y hojas viejas. Nadie había entrado en mucho tiempo. Clara no sabía mucho sobre la habitación hasta una tarde tranquila cuando ella y Sofía estaban juntas en la cocina. La niña estaba dibujando en un trozo de papel. Cuando se detuvo, miró hacia el pasillo y habló en voz baja. Mamá solía cuidar las flores allí, dijo casi como si estuviera probando las palabras. Clara la miró, pero no hizo preguntas. Se dio cuenta de que Sofía no estaba lista para hablar más sobre ello. En cambio, simplemente asintió, dejando pasar el momento. Más tarde ese día, mientras caminaba por el pasillo trasero, Clara anotó por primera vez las polvorientas puertas de cristal. No las abrió. Pensó en lo que Sofía había dicho y decidió que esperaría a que la niña volviera a sacar el tema en lugar de presionarla. Pasaron varios días antes de que el tema volviera a surgir. Sofía apareció en la cocina una mañana tardía, sosteniendo su peluche y con aspecto vacilante. ¿Quieres verlo?, y preguntó Clara. No necesitó preguntar a qué se refería. Se secó las manos, sonrió y asintió. Sofía la condujo por el pasillo hasta las puertas de cristal cerradas. Las empujó para abrirlas con un pequeño esfuerzo y un leve crujido resonó cuando las bisagras se movieron. Dentro, el jardín de invierno estaba en silencio, excepto por el débil sonido de agua goteando de algún lugar. La mayoría de las plantas se habían marchitado. Sus hojas colgaban lacias, pero unas pocas obstinadas tenían pequeños brotes verdes. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando las partículas de polvo en el aire. Clara entró lentamente, dejando que Sofía tomara la iniciativa. La niña caminó por las hileras, deteniéndose para señalar ciertas macetas. Estas eran sus favoritas, dijo tocando el borde de una gran maceta de cerámica. No parecía triste exactamente, más bien pensativa, como si recordara detalles que solo ella conocía. Clara escuchó, respondiendo solo con suaves reconocimientos. No quería convertir la visita en una conversación sobre la pérdida. Se sentía más importante simplemente estar allí. En las siguientes visitas, el jardín de invierno se convirtió en un lugar de encuentro tranquilo para ellas. No iban todos los días, pero cada vez que Sofía lo sugería, Clara siempre aceptaba. Empezaron a llevar pequeños objetos con ellas, regaderas, un paño suave para limpiar el polvo de las macetas y a veces un paquete de semillas que Clara había encontrado en la despensa. Trabajaban codo con codo, sin prisas, a veces hablando, a veces no. Sofía parecía saber exactamente dónde solían crecer ciertas flores, señalando macetas vacías y describiendo sus colores. Clara siguió sus instrucciones plantando donde Sofía quería o podando cuidadosamente las hojas cuando se lo pedían. Poco a poco el aire de la habitación empezó a cambiar. El olor a tierra húmeda se hizo más fuerte y algunas plantas empezaron a mostrar signos de recuperación. Los pasos de Sofía se volvieron más seguros en el espacio y pasaba más tiempo moviéndose de un lado a otro comprobando el progreso. No solo las plantas estaban volviendo a la vida. El jardín se estaba convirtiendo de nuevo en una parte de su mundo diario. Una tarde, mientras Sofía llenaba una regadera, Ricardo regresó a casa antes de lo habitual. Al caminar por el pasillo trasero, notó que las puertas de cristal estaban abiertas, algo poco común. Curioso, se acercó y miró dentro. Lo que vio lo hizo detenerse. Clara estaba arrodillada junto a una fila de pequeñas macetas con las manos cubiertas de tierra, mientras presionaba tierra fresca alrededor de un tallo. A su lado, Sofía vertía agua cuidadosamente en otra maceta, con el rostro concentrado en la tarea. No había incomodidad entre ellas, ninguna señal de que fuera una actividad forzada. Se movían con facilidad una alrededor de la otra, su atención centrada por completo en las plantas. La luz del sol hacía que la habitación pareciera más cálida, el verde de las hojas más vivo. Por un momento, Ricardo se quedó allí observando. Recordó la última vez que había estado en ese espacio,
Había sido con su esposa, mucho antes de que el mundo de Sofía cambiara. En aquel entonces el jardín estaba lleno de color y risas. Ahora, por primera vez en años, parecía vivo de nuevo. Entró en silencio sin querer romper el ritmo. Sofía no lo notó de inmediato. Estaba agachada, inspeccionando una pequeña flor que había comenzado a florecer. Clara levantó la vista brevemente y asintió cortésmente, pero no dejó de hacer lo que estaba haciendo. No había necesidad de explicaciones ni saludos. La escena hablaba por sí misma. Ricardo caminó lentamente por una de las hileras, mirando las plantas, viendo los cambios. Algunas todavía luchaban, pero otras parecían lo suficientemente sanas como para volver a crecer fuertes. Se dio cuenta de que no se trataba solo de arreglar una habitación o revivir plantas. Se trataba de darle a Sofía un lugar donde pudiera crear nuevos recuerdos, diferentes de los que estaban ensombrecidos por la pérdida. Se quedó unos minutos dejando que la quietud se asentara a su alrededor. En los días siguientes, Ricardo notó que Sofía hablaba más a menudo del jardín. Mencionaba cuando una planta se veía mejor o cuando ella y Clara habían movido las macetas para que recibieran más luz solar. Se notaba que el espacio volvía a ser suyo, no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como algo vivo que podía cuidar ahora. Clara nunca dio discursos sobre la curación o seguir adelante. No intentó explicar lo que significaba el jardín. Simplemente dejó que Sofía la guiara dándole las herramientas, el tiempo y la compañía para transformar el espacio en algo nuevo. Eso fue suficiente. Cuando Ricardo pensó en el momento en que entró y las vio juntas, comprendió que algunos cambios no necesitaban ser planeados ni forzados. Solo necesitaban espacio para crecer. Y en el jardín de invierno, tanto Sofía como las plantas habían encontrado ese espacio. Era una mañana tranquila en la mansión. Clara estaba limpiando el mostrador de la cocina después del desayuno, cuando oyó unos pequeños pasos detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Sofía de pie en la puerta sosteniendo un sobre. La niña no dijo nada al principio. Simplemente se quedó allí agarrándolo con fuerza con ambas manos. Clara se secó las manos en una toalla y se agachó para estar a su nivel. ¿Es para mí?, le preguntó en voz baja. Sofía negó con la cabeza y respondió en voz baja. Es para mamá. Su tono era tranquilo, no triste, pero había una cierta seriedad en sus ojos. Clara no hizo preguntas, simplemente asintió y esperó. Sofía se adelantó colocando el sobre en las manos de Clara. «Puedes mirar», añadió casi como si hubiera ensayado las palabras. Clara lo abrió con cuidado, sacando una hoja de papel doblada. Dentro había un dibujo hecho con colores vivos de crayón. Mostraba a 4 personas, Sofía, Clara, Ricardo y una mujer flotando ligeramente sobre ellos, rodeada de pequeñas nubes azules y un sol amarillo. Todos en el dibujo sonreían. En la parte inferior, escritas con letras desiguales, estaban las palabras «Estamos bien ahora». Ella ayudó. Comprendió al instante quién era la mujer en el cielo. La difunta madre de Sofía estaba dibujada con una expresión gentil, sus brazos extendidos como si los estuviera cuidando. Clara levantó la vista hacia Sofía, que permanecía en silencio, esperando una reacción. «Es precioso», dijo Clara en voz baja. No intentó decir más, porque sabía que el dibujo hablaba por sí solo. Volvió a doblar el papel con cuidado y lo deslizó de nuevo en el sobre. «¿Puedo enseñárselo a tu padre?», le preguntó. Sofía asintió sin dudar. Clara se levantó, manteniendo el sobre seguro en sus manos y juntas caminaron por el pasillo hacia el estudio de Ricardo. Cuando llegaron a la puerta, Clara llamó suavemente. La voz de Ricardo les indicó que entraran y ellas entraron. Él estaba en su escritorio revisando papeles, pero levantó la vista inmediatamente cuando las vio a las dos. Clara se acercó y le tendió el sobre. «Sofía hizo esto», dijo simplemente. Ricardo lo tomó, su ceño frunciéndose ligeramente con curiosidad. Abrió el sobre y desdobló el dibujo. Al principio solo lo miró, sus ojos moviéndose lentamente de una figura a otra. Su mano se congeló a mitad de camino, alisando el papel sobre el escritorio. Cuando leyó las palabras en la parte inferior, «Estamos bien ahora», ella ayudó. Se detuvo por completo. Sus ojos comenzaron a brillar y parpadeó varias veces, pero las lágrimas aún así llegaron.
Era raro que mostrara emoción tan abiertamente, especialmente delante de su hija. Pero en ese momento no intentó ocultarlo. Su pecho subía y bajaba más pesadamente y apretó los labios como para estabilizarse. Sofía se acercó a él sin dudarlo. Le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la cabeza contra él. Ricardo dejó escapar un suspiro tembloroso y le puso una mano en la espalda, abrazándola con fuerza. Su otra mano todavía sostenía el dibujo, el papel temblando ligeramente entre sus dedos. Clara se quedó a unos pasos de distancia, no queriendo entrometerse en el momento, pero su presencia era parte de él. Ricardo lo sabía. Después de un momento la miró. Sus ojos estaban rojos, su expresión todavía cruda, pero había algo más allí también. Reconocimiento. Sin hablar, extendió su mano libre hacia ella. No fue solo un gesto. Llevaba un mensaje que ella pudo sentir. Decía que entendía lo que ella había hecho por Sofía y que estaba agradecido de una manera que las palabras no podían expresar. Clara se adelantó y tomó su mano brevemente, dándole un pequeño y firme apretón antes de soltarla. No llenaron el silencio con explicaciones o largos discursos. Sofía se quedó en los brazos de su padre y Ricardo permaneció quieto como si se aferrara al momento. El dibujo yacía abierto sobre el escritorio, sus colores brillantes contra la madera oscura. Clara supo que probablemente se quedaría allí por mucho tiempo, no escondido en un cajón, sino donde Ricardo pudiera verlo todos los días. Para él no era solo el dibujo de un niño, era la prueba de un cambio, un giro que había estado esperando, pero que no había sabido cómo crear por su cuenta. Para Sofía era un mensaje, uno que había logrado dar sin miedo ni vacilación. Y para Clara fue una confirmación silenciosa de que todo lo que había hecho, la paciencia, las pequeñas rutinas, la presencia amable había valido la pena. La mano de Ricardo, al volver a su costado, no terminó el gesto que había hecho hacia ella. Solo dejó claro que no necesitaba palabras para perdurar. Era tarde y el patio trasero estaba lleno de movimiento. Sofía corría por el césped con una pequeña pelota riendo, mientras Clara intentaba atraparla. El aire era cálido y la luz del sol poniente proyectaba largas sombras. En el patio, Ricardo apareció en la puerta trasera, todavía con su ropa de trabajo, pero sin la chaqueta. Observó por un momento antes de bajar al césped. ¿Necesitan otro jugador?, y preguntó, y Sofía gritó. Sí, sin dudarlo. Clara sonrió ligeramente, entregándole la pelota a la niña para que pudiera comenzar la siguiente ronda. Inventaron reglas simples sobre la marcha, lanzándose la pelota, persiguiéndose en amplios círculos y riendo cuando alguien fallaba una atrapada. Para un hombre que generalmente parecía controlado y serio, Ricardo era sorprendentemente rápido, corriendo alrededor de Sofía para bloquear su camino y haciendo movimientos exagerados para hacerla reír más fuerte. Clara se unió zigzagueando entre ellos, el juego volviéndose más caótico por momentos. En un momento Ricardo se lanzó para interceptar un pase que Clara le hizo a Sofía. Sus zapatos resbalaron en el césped ligeramente húmedo y en un instante perdió el equilibrio. Clara se movió para atraparlo, pero en lugar de estabilizarlo, el impulso la arrastró a ella también y cayeron juntos, golpeando el suelo con un ruido sordo. Clara aterrizó en parte de lado, en parte contra él, y por un momento simplemente se quedaron allí, ambos riendo de lo ridículo que se veía. Sofía se rió a unos pasos de distancia, claramente entretenida. Cuando la risa comenzó a desvanecerse, Clara se dio cuenta de que la mano de Ricardo todavía estaba en su brazo. Estaban lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el cambio en su expresión, todavía sonriendo, pero más suave ahora, casi curioso. Ninguno de los dos habló. Sus ojos se encontraron y el resto del patio pareció quedarse quieto por un momento. Sin pensarlo demasiado, Ricardo se inclinó y Clara no se apartó. Sus labios se encontraron brevemente, solo un beso ligero que duró segundos, pero fue suficiente para dejar un peso en el aire. Se apartaron casi al mismo tiempo, ambos claramente conscientes de lo que acababa de suceder. Ricardo fue el primero en hablar. Su voz era tranquila pero firme. «Eso fue un error», dijo con la mirada fija en ella.
No lo dijo con ira, sino con una cierta finalidad, como si trazara una línea que ninguno de los dos debería volver a cruzar. Miró a Sofía, que ahora estaba ocupada rodando la pelota por el césped, y luego de nuevo a Clara. «Eres importante en su vida», continuó, «y necesito que eso se mantenga exactamente como está. Profesional». Ella simplemente asintió, su rostro neutral, aunque por dentro sus pensamientos corrían. Sabía que él tenía razón al proteger a Sofía de cualquier confusión, pero eso no borraba el hecho de que el beso había sucedido. Se levantó del suelo, sacudiéndose la hierba de la ropa. Ricardo también se levantó y, sin otra palabra, reanudaron el juego con Sofía, fingiendo como si nada hubiera cambiado. Pero ambos sintieron el cambio. No dicho, pero innegable. En los días que siguieron, el cambio entre ellos se hizo más claro. Todavía hablaban cuando era necesario. Todavía se coordinaban sobre las rutinas y necesidades de Sofía. Pero algo en su tono era diferente. Había más espacio entre ellos, pequeño, sutil, pero siempre presente. Clara notó que Ricardo evitaba los momentos en los que pudieran estar solos. Era educado, respetuoso, pero cuidadoso. Ella igualó su enfoque, manteniendo sus interacciones con él, estrictamente centradas en Sofía o en asuntos domésticos. Para Sofía nada parecía inusual. Su risa y energía a su alrededor permanecieron iguales. Pero para Clara y Ricardo, el recuerdo de ese breve momento en el patio trasero perduró. No dicho, pero imposible de borrar. El patio trasero en sí se sentía diferente para Clara. Ahora, cada vez que salía recordaba la caída, la risa y los pocos segundos en que todo se había detenido antes del beso. No se detuvo en ello abiertamente, pero permaneció en su mente una mezcla de calidez y cautela. Ricardo también lo llevaba, aunque no mostraba ninguna señal de querer volver a tratar el tema. En cambio, ambos continuaron atados por el acuerdo tácito que él había establecido ese día. Y sin embargo, bajo la superficie, el aire entre ellos contenía esa tensión silenciosa, un recordatorio de que algunas líneas, una vez abordadas, nunca pueden ser ignoradas, incluso si nunca se vuelven a cruzar. La discusión comenzó a última hora de la tarde en medio de una conversación sobre las tareas escolares y las rutinas de Sofía. No fue fuerte ni llena de gritos, pero la tensión era evidente. Ricardo creía que Sofía necesitaba reglas más estrictas, más disciplina en su vida diaria. Clara no estaba de acuerdo, diciendo que la niña ya había pasado por demasiado y necesitaba espacio para sentirse segura antes que nada. Discutieron durante varios minutos, cada uno tratando de explicar su punto de vista, ninguno dispuesto a ceder por completo. Sofía había estado en la sala de estar, coloreando tranquilamente en la mesa, pero en algún momento, durante el intercambio, desapareció sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Cuando la discusión finalmente terminó en silencio, Clara miró hacia la sala de estar y sintió una sacudida. La silla de Sofía estaba vacía y su libro para colorear estaba abierto sobre la mesa. La llamó por su nombre, primero en voz baja, luego más fuerte, pero no hubo respuesta. Ricardo se unió a la búsqueda revisando la cocina, los pasillos e incluso el patio trasero. Cuanto más tiempo pasaba sin encontrarla, más pesada se volvía la preocupación. Mientras Clara estaba en el pasillo, pensando en posibles lugares a los que Sofía podría ir, un recuerdo surgió. Sofía había mencionado una vez una casa de cristal, un viejo invernadero en el extremo más alejado de la propiedad que ya nadie usaba. Habían pasado años desde que Clara siquiera había pensado en ello, pero algo en su instinto le dijo que allí podría estar la niña. Sin perder tiempo, cogió un suéter ligero y salió corriendo, sus zapatos crujiendo sobre el camino de grava. El aire estaba más fresco que adentro y el jardín estaba en silencio, excepto por el débil sonido de las hojas moviéndose con el viento. Caminó rápidamente con los ojos fijos en el camino por delante hasta que la forma del invernadero apareció a la vista, sus paneles de vidrio opacos por el polvo y las marcas de la lluvia a lo largo de los años. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Clara se acercó y la empujó suavemente para abrirla, las bisagras chirriando.
Dentro el aire era más cálido y olía débilmente a tierra húmeda. Hileras de viejas macetas y estantes de madera bordeaban las paredes, la mayoría cubiertas de telarañas. En el rincón más alejado, detrás de una caja volcada, vio un pequeño movimiento. «Sofía», llamó Clara en voz baja. Hubo una pausa y luego apareció el rostro de Sofía, con los ojos muy abiertos y las mejillas sonrojadas. Parecía asustada, pero no por estar sola. Clara se agachó y se acercó con cuidado de no apresurarla. «Pensé que te habías ido», dijo Sofía con voz débil, agarrando con fuerza su peluche. Como las otras veces, el pecho de Clara se oprimió ante las palabras. Comprendió que no se trataba solo de esconderse. Se trataba del miedo a perder a alguien de nuevo. Extendió la mano con la palma hacia arriba. «No voy a ir a ninguna parte», dijo con firmeza. «Estoy aquí porque quiero estar, no porque alguien me haya obligado. Y me quedo». Sofía la miró fijamente, durante un largo momento antes de colocar lentamente su pequeña mano en la de Clara. Justo entonces, el sonido de pasos se acercó desde afuera y Ricardo apareció en la puerta. Su expresión cambió de preocupación a alivio en el momento en que las vio. Entró, sus ojos moviéndose de Clara a Sofía. «Lo siento», dijo, su voz más baja de lo habitual. «No quise que nuestra conversación te hiciera sentir así». Se agachó para estar al nivel de Sofía. «Nadie va a echar a Clara. Ella es parte de esto y no se va a ir a ninguna parte». Sofía miró entre ellos como para asegurarse de que ambos lo decían en serio. Ricardo asintió levemente a Clara, no como una disculpa por su desacuerdo, sino como un reconocimiento de la confianza que ella había construido. La tensión de antes pareció desvanecerse un poco. Clara le dio a la mano de Sofía un apretón tranquilizador antes de levantarse, ayudándola a ponerse de pie. Los tres caminaron de regreso a la casa juntos. Sofía mantuvo su mano firmemente en la de Clara. Sus pasos se ralentizaban cada vez que sentía que el agarre de Clara se aflojaba. Ricardo caminaba al otro lado mirándolas ocasionalmente, pero sin interrumpir el silencio. El aire se sentía diferente ahora, no completamente ligero, pero más tranquilo. Para cuando llegaron a los escalones traseros, el sol se estaba poniendo, proyectando un cálido resplandor sobre el patio. Dentro, Sofía no soltó la mano de Clara hasta que llegaron a la sala de estar. Ricardo se quedó cerca observándolas. Algo cambió en su expresión, no dramático, pero lo suficientemente claro. Estaba empezando a darse cuenta de que lo que estaba sucediendo aquí no encajaba con la imagen de familia que una vez había tenido en su mente. No era tradicional y no estaba planeado, pero se estaba formando de todos modos. No dijo nada más esa noche, pero el pensamiento se quedó con él. Ver a Sofía tan firmemente unida a Clara y ver cómo Clara respondía sin dudarlo, hizo imposible ignorar que esto era más que un acuerdo o un trabajo. Era un vínculo que se había construido lentamente a través de pequeños momentos y promesas, silenciosas, y se estaba convirtiendo en la base de algo real. Ricardo sabía que aceptarlo podría significar dejar de lado algunas de sus viejas ideas. Pero mientras las observaba instalarse juntas en el sofá con Sofía entre ellas, no podía negar que esto, exactamente como era, se sentía más sólido que cualquier cosa que hubiera imaginado antes. Clara había estado pensando en ello durante días. El sentimiento se hacía más fuerte con cada pequeño momento que compartía con Sofía y la tensión no dicha con Ricardo. Lo que había comenzado como un trabajo, ahora estaba enredado con emociones que no estaba segura de deber tener. Se dijo a sí misma que no era correcto quedarse si las líneas entre lo personal y lo profesional seguían difuminándose. Esa mañana, antes de que nadie más se despertara, se sentó a la mesa de la cocina con 2 sobres frente a ella. Uno estaba dirigido a Sofía, escrito con palabras cuidadosas y simples que un niño podría entender. Agradecía a la niña por confiar en ella. Le recordaba lo valiente que era y le decía que siguiera regando las plantas en el jardín de invierno. La otra carta era para Ricardo. Esa era más corta, más formal, pero aún así honesta.
Explicaba que creía que irse era la mejor opción para todos. Dobló ambas cartas, las colocó donde se encontrarían fácilmente y luego recogió su bolso en silencio. La casa estaba en silencio, excepto por el débil sonido de la lluvia afuera que había estado cayendo desde el amanecer. Se movió por el pasillo echando un último vistazo a las habitaciones, que se habían vuelto tan familiares. Al pasar por la cocina, dudó cuando vio el dibujo de Sofía, todavía sujeto al costado del refrigerador, el de los 4, con el mensaje: «Estamos bien ahora». Ella ayudó. Se le oprimió el pecho, pero se obligó a seguir caminando. En la puerta principal tomó su paraguas. Salió y se dirigió hacia la puerta en el borde de la propiedad. La grava crujía bajo sus zapatos y la lluvia golpeaba constantemente su paraguas. Se dijo a sí misma que no mirara hacia atrás. Cada paso se sentía más pesado, como si una parte de ella quisiera detenerse, pero siguió adelante, repitiendo en silencio que esto era lo mejor. Llegó a la puerta y dejó su bolso en el suelo para encontrar la llave para abrirla. Justo cuando deslizó la llave en la cerradura de la puerta, una voz la llamó por su nombre. Se dio la vuelta sorprendida y vio a 2 figuras corriendo hacia ella. Bajo la lluvia, Sofía iba delante, sosteniendo un gran trozo de cartón sobre su cabeza, aunque ya estaba húmedo y se curvaba por los bordes. Ricardo estaba justo detrás de ella, sin paraguas, con la ropa empapada y el pelo pegado a la frente. Cuando llegaron a ella, Sofía le mostró el cartón. Escrito con letras gruesas y desiguales, había un mensaje: «Por favor, quédate». Las palabras eran grandes y desordenadas, claramente hechas a toda prisa, pero no había forma de confundir el significado. Clara se quedó helada con las manos todavía en la puerta, mientras Sofía la miraba con ojos grandes y suplicantes. Ricardo respiraba con dificultad. El agua goteaba de su mandíbula. No perdió el tiempo con explicaciones. «No necesitamos ser perfectos», dijo, su voz firme a pesar de la lluvia. «Solo te necesitamos a ti». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, simples pero directas. Clara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La tensión que había estado llevando se desbordó de repente. Sofía se adelantó, su mano libre agarrándola de Clara. «Dijiste que no te irías», le recordó la niña en voz baja, casi como lo había hecho el día en el invernadero. El paraguas de Clara resbaló un poco mientras su agarre se aflojaba. Miró entre ellos el rostro lloroso y esperanzado de Sofía y la mirada firme de Ricardo, y algo dentro de ella se dio. La razón que se había dado a sí misma para irse no parecía tan fuerte como una hora antes. Se dio cuenta de que irse no era proteger a nadie, era simplemente huir de lo que habían construido juntos. Clara se arrodilló para estar al nivel de los ojos de Sofía. «De acuerdo», dijo con la voz quebrada, «me quedaré». El rostro de Sofía se iluminó al instante y le rodeó el cuello con los brazos. Ricardo dejó escapar un suspiro que sonó casi a alivio. La lluvia seguía cayendo, empapando el suéter de Clara, pero no le importó. Ricardo cogió su bolso y se lo echó al hombro. «Vamos adentro», dijo con un tono más suave. Ahora los 3 caminaron de regreso a la casa juntos, con Sofía en el medio, agarrando con fuerza la mano de Clara. El camino de grava estaba mojado y resbaladizo, pero sus pasos se sentían más ligeros que antes. Dentro, el calor de la casa los envolvió, reemplazando el frío de la lluvia. Clara dejó su paraguas a un lado y Ricardo volvió a colocar su bolso cerca de las escaleras, como si nunca hubiera sido tocado. Sofía desapareció por un momento solo para regresar con una toalla, insistiendo en que Clara se secara el pelo. Ricardo se quedó cerca, observándolas con una leve sonrisa en su rostro. No la educada que solía llevar, sino algo real. Por primera vez en días el aire entre ellos no era tenso. Se sentía diferente, más tranquilo, más claro. No hablaron de lo que acababa de suceder en la puerta. No lo necesitaron. En esa comprensión silenciosa y compartida, todos sabían que habían elegido lo mismo, quedarse. Y mientras la lluvia continuaba afuera, los 3 se instalaron de nuevo en la casa, no como empleador, empleada e hija, sino como algo que comenzaba a sentirse de nuevo como una familia. Habían pasado meses desde el día en la huerta y la vida dentro de la mansión se había asentado.
en un nuevo tipo de normalidad. La cocina, antes un espacio silencioso e impersonal, se había convertido en el corazón del hogar. Esa tarde estaba llena de movimiento y del olor a vainilla. Mientras Clara y Sofía trabajaban codo con codo en el mostrador preparando un pastel. Sofía ahora tenía más confianza en la cocina. Rompía huevos sin dudarlo. Medía la harina con manos expertas e incluso le recordaba a Clara, cuando era el momento de comprobar la luz de precalentamiento del horno, la risa surgía fácilmente entre ellas. Pequeñas bromas sobre quién era más desordenado o quién tenía la mejor técnica para mezclar. Al otro lado del mostrador, Ricardo se apoyaba en un taburete, observando un rato antes de decidir unirse. Se arremangó las mangas de la camisa, tomó el batidor de la mano de Clara y comenzó a remover con una seriedad exagerada, haciendo que Sofía se riera tanto que casi se le cae una cuchara. Los tres se movían con facilidad, sin pausas incómodas, sin vacilaciones, solo un ritmo compartido que se había ido construyendo con el tiempo. La masa del pastel estuvo lista antes de lo esperado y mientras se horneaba, se ocuparon de limpiar el mostrador y preparar el glaseado. Ricardo intentó hacer espirales decorativas en un plato de práctica, fallando estrepitosamente, lo que provocó otra ronda de risas incontrolables en Sofía. Clara negó con la cabeza sonriendo y le mostró cómo sostener la manga pastelera correctamente. El aire era cálido, el sonido del horno zumbaba suavemente de fondo y el olor del pastel comenzaba a llenar la habitación. Era en momentos como este, momentos simples y ordinarios donde los cambios de los últimos meses eran más visibles. Sofía ya no merodeaba por los bordes de la habitación, ni mantenía la distancia. Estaba completamente presente, bromeando con su padre, limpiando la harina de la mejilla de Clara, moviéndose por la cocina como si le perteneciera. Ricardo también parecía diferente, más relajado, más dispuesto a ser parte de los pequeños y desordenados momentos, en lugar de solo observar desde la distancia. Cuando el pastel se enfrió y se cubrió con glaseado, Sofía corrió a la sala de estar y volvió con una vieja cámara. «Necesitamos una foto», anunció. Sin esperar respuesta, colocó la cámara en el mostrador y ajustó el temporizador. Clara se paró a un lado de Sofía, Ricardo al otro. Sofía extendió la mano y tomó las de ambos, acercándolos para que sus hombros se tocaran. La cámara hizo clic, capturando a los tres sonriendo, un poco sin aliento de tanto reír. Después de tomar la foto, Sofía se quedó quieta por un segundo mirándolos. «¿Qué somos ahora?», lo preguntó de repente, su voz curiosa pero no insegura. Ricardo miró a Clara, luego volvió a mirar a su hija. Apretó su mano y extendió la otra para tomar también la de Clara. Su respuesta fue simple. «Somos una familia». No hubo pausa ni dudas. Solo la verdad llana, dicha con certeza. El rostro de Sofía se iluminó y los abrazó a ambos con fuerza antes de salir corriendo, a buscar un marco para la foto. Clara se quedó donde estaba, su mano todavía en la de Ricardo por un breve momento más. Ninguno de los dos habló, pero no había necesidad. La respuesta que él había dado fue suficiente para ambos. Sofía regresó con un pequeño marco de madera que había encontrado en un cajón y juntos deslizaron la foto dentro. La colocó en el mostrador de la cocina, apoyándola contra la pared cerca del lugar donde los tres habían estado cocinando. No era perfecto. Una esquina del marco estaba astillada y la foto estaba ligeramente inclinada, pero nada de eso importaba. La foto capturó algo real. Una conexión construida no por obligación, sino por elección. El resto de la tarde transcurrió con el flujo fácil que habían encontrado juntos. Cortaron rebanadas del pastel y se las comieron en el mostrador, todavía tibias, el glaseado derritiéndose ligeramente en los bordes. Sofía se aseguró de que la foto permaneciera en su lugar, mirándola de vez en cuando con una pequeña sonrisa. Para Clara era un recordatorio de lo lejos que habían llegado todos, desde los días silenciosos y cerrados del principio hasta ahora, cuando la casa estaba llena de calidez y movimiento. Para Ricardo era la prueba de que la idea de familia no tenía que parecerse a la que había imaginado antes. Podía ser algo diferente, algo que habían creado juntos, pieza por pieza.
Y para Sofía era simplemente lo que se sentía al estar segura y amada. A medida que la luz de afuera comenzaba a desvanecerse, la foto permanecía en su lugar en el mostrador. Un recordatorio silencioso para todos. Ellos de que la familia nunca se trataba solo de sangre. Se trataba de elegir quedarse, de estar presente y de apoyarse mutuamente todos los días.